Bueno, la sesión pasada estuvimos platicando algunos detalles acerca de la estructura que tiene un sistema operativo. Bueno, antes de continuar, les comento que todo lo que hemos estado viendo, bueno, todo lo que vimos la sesión pasada, esta sesión y la próxima, toda esa es una parte introductoria. Sí, obviamente más adelante vamos a detallar varias cosas, muchas cosas de hecho, sí, y vamos a entrar ya en más, vamos a profundizar más en todo esto que se está mencionando. Ahorita les voy a platicar rápidamente una estructura del sistema operativo que vamos a estar revisando nosotros, que es muy parecida a lo que comentamos en la ocasión anterior, pero en esta gráfica estoy incluyendo algunos elementos nuevos. Bueno, habíamos comentado por ahí, ahorita vemos algunos ejemplos prácticos, sencillos sobre esto. La estructura que podía tener, o la estructura que iba a tener el sistema operativo para nosotros. Recuerden, a este nivel pues están los usuarios o estamos los usuarios. Sí, los usuarios hacen uso de aplicaciones y las aplicaciones a su vez hacen uso de algo que se conoce como llamadas del sistema, que es una especie de interfaz, como mencionamos la ocasión anterior. Es una especie de interfaz que proporciona el sistema operativo que me sirve para que de alguna manera las aplicaciones puedan hacer uso de los servicios internos o más bien puedan solicitar los servicios internos del sistema operativo y a su vez el sistema operativo a través de esos servicios, si por medio de esas llamadas me permite invocar a los servicios que se encuentran de manera interna en el kernel y a través de ellos pues tener acceso a todos los recursos de mi sistema. Sí, entre el tipo de llamadas al sistema que tenemos, pues se encuentran algunas llamadas que nos permiten el manejo de procesos, ¿sí? Otros que nos permiten la manipulación de archivos, ¿sí? Sistemas de archivos, acceso a archivos, entre otras cosas. El manejo de dispositivos, por ejemplo, la comunicación entre procesos, sí que ya después vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Algunos detalles de mantenimiento, información de mantenimiento, entre otras cosas, por ejemplo, pues quién ha hecho uso de mis archivos, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que un archivo se abrió? ¿Qué procesos hay en este momento en ejecución y qué recursos se están utilizando, por ejemplo, entre otras cosas? Sí, y algunos también que tienen que ver con protección. Ahorita vemos, bueno, protección y seguridad, así se les llama. Aunque esa parte de seguridad hay que tener un poquito de cuidado. Ahorita les comento algunos detalles sobre esto. Sí, pero es otro tipo de llamadas al sistema que tenemos. Y sobre esta especie de interfaz que nos proporciona el sistema operativo, pues sobre ella se construyen las aplicaciones. Sí, y así es como nosotros logramos tener acceso a los recursos de mi sistema, sí, a los recursos de hardware con los que cuenta mi equipo, sí, por medio del sistema operativo. Sí, entonces, acuérdense, la ruta que se sigue en este caso es yo como usuario a través de una aplicación, sí, voy a solicitar servicios, a solicitar recursos al sistema. Esa aplicación a su vez hace uso de las llamadas sí, y a través de esas llamadas mi aplicación lo que va a hacer es solicitar al sistema operativo que lleve a cabo ciertas operaciones sobre los recursos que me está proporcionando el sistema. ¿Sí? Tenemos aquí la capa de abstracción de hardware que también por ahí ya la comentamos. Después vamos a regresar un poquito a esa parte. ¿Sí? Este, entonces, este esquema que tenemos nosotros, ténganlo muy presente, revísenlo bien, ténganlo presente, porque sobre este esquema es sobre el que vamos a estar trabajando todo el semestre. Sí, recuerden, por ahí habíamos mencionado en la ocasión anterior, para nosotros el sistema operativo es esta parte de aquí, ¿sí? El conjunto de llamadas al sistema, que es la interfaz con la cual están construidas todas las aplicaciones, la interfaz con la cual las aplicaciones hacen uso de los recursos, ¿sí? A través de esa interfaz pues, solicitamos el uso de ciertos servicios del sistema. Cuando hablamos de servicios nos referimos a esta parte de aquí, ¿no? Sí, todas las funcionalidades que proporciona el sistema operativo, todas las funcionalidades que se implementan para poder aprovechar los recursos de hardware que tenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, ejemplos de este tipo de cosas, pues por ejemplo, ejemplos de uso de llamadas al sistema, pues entre otras.
Para el manejo de procesos, ¿alguien me puede platicar rápidamente qué es un proceso? ¿Sí? ¿Alguien se anima a comentarnos qué cosa es un proceso? Para ustedes como usuarios, ¿qué es un proceso? Porque toda la vida han trabajado con procesos. ¿Quién sabe? Es una cosa extraña, ¿verdad? Bueno, una primera aproximación, una primera definición, pues podríamos considerar un proceso como un programa en ejecución. Es algo en realidad mucho más detallado porque implica un montón de atributos, un montón de recursos y un montón de procedimientos. Pero vamos a considerarlo como un programa en ejecución. Ya después vamos a ver con detalle qué cosa es, ya de manera un poquito más formal y más detallada, qué cosa es un proceso. Sí, en principio pues vamos a pensar en programas en ejecución. Sí, entre el tipo de operaciones que puedo yo solicitarle a mi sistema operativo, pues está la creación de procesos, ¿no? Cada vez que ustedes ejecutan una aplicación, por ejemplo, si está en una línea de comandos, ¿sí? Como los ejemplos que tenemos aquí, pues yo le puedo pedir al sistema operativo que ejecute una aplicación, por ejemplo, un editor de texto, ¿sí? Y en ese momento el sistema tiene que, de alguna manera, ¿sí? Entre otras cosas, pues garantizarme que yo tengo la capacidad para ejecutar ese proceso. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones, porque tampoco necesariamente el sistema operativo va a ejecutar lo que yo le pida, ¿no? Ahí, bueno, puede haber restricciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le puedo pedir que mande ejecutar un editor de texto, ¿sí? En lugar de esto, pues a lo mejor le pido que ejecute mi Firefox, por ejemplo, o que ejecute un Chrome, ¿sí? O alguna otra aplicación que yo requiera, ¿sí? Entonces, una de las tipos de operaciones que se pueden hacer con procesos, pues es la creación de procesos para la ejecución de aplicaciones, ¿sí? Otra más, bueno, pues la finalización de procesos. Seguramente a todo mundo le ha tocado ejecutar una operación de este tipo, ¿no? Utilizando kill, ¿sí? ¿Alguien me puede decir para qué sirve kill? ¿Qué es lo que hace kill? ¿Qué utilidad tiene? Seguramente la han utilizado alguna vez. Si me dicen que nunca, a lo mejor no les voy a creer mucho. En general, Terminar ¿qué, un proceso. qué es lo que hace esa aplicación? Sí, perdón, alguien iba a hablar. Ah, si lo que hace es terminar el proceso. Ajá, ¿alguien más? Bueno, lo que acaba de comentar el compañero está bien para este ejemplo en particular, ¿sí? Kill en realidad lo que hace es enviar algo que se conoce como señales. Sí, este ejemplo en particular lo que hace pues, es mandar una señal que le indica al proceso que tiene que finalizarse. Sí, aunque en realidad lo que estoy diciendo es un poco exagerado, porque aquí yo lo que estoy haciendo, le estoy pidiendo al sistema operativo que envíe esta señal que dice -9, ¿sí? Que en realidad es la señal número 9 a este proceso, ¿sí? Y como consecuencia de eso, yo lo que puedo lograr es que el sistema operativo finalice el proceso, ¿sí? Entonces, Kill en realidad lo que hace es mandar señales. Este ejemplo en particular, lo que comenta el compañero es correcto, porque este ejemplo en particular lo que hace pues, es finalizar el proceso, ¿sí? Entonces, otra de las operaciones que podemos hacer sobre procesos, aparte de ejecutarlos, pues es eh, influir o afectar de alguna forma su funcionamiento. Por ejemplo, para lograr que el proceso se finalice, para que el proceso se aborte, para que el proceso se reinicie, entre otras cosas. Denle una revisada, por favor, aquí, ¿sí? Y chequen qué tipo de señales le podemos mandar a un proceso. Una de las más comunes, que es la que casi todo el mundo conoce, es esta. ¿Sí? Que es una de las señales que me permite finalizar el proceso, no es la única. Hay otras más que me permiten finalizar un proceso. Pero hay otras operaciones que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, alguien en algún momento ha tenido la necesidad o la curiosidad de ejecutar una operación como esta, un Renice con un +5 o con un -5 o algo parecido. Bueno, si pueden, denle una revisada a esto. Esta es una aplicación a través de la cual yo puedo modificar un atributo de un proceso, ¿sí?
ese atributo en particular que yo puedo modificar, lo que hace es determinar la prioridad con la que se ejecuta el proceso. ¿Sí? En la mayoría de los sistemas operativos, en particular los sistemas Linux, que es donde pueden encontrar ustedes este comando en particular, ¿sí? El sistema operativo, entre otros atributos, lo que hace es asignarle prioridad a un proceso. Cuando un proceso tiene una prioridad muy alta, ¿sí? Lo que hace es permitir que el proceso se ejecute de manera más rápida. Entonces, por ejemplo, aquí otra operación que yo puedo llevar a cabo es afectar o modificar alguna de las prioridades de un proceso. En este caso, lo que estoy haciendo es modificar la prioridad que tiene el proceso, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo en particular lo que hace es, la prioridad es un número que denle una revisada a esto, por favor. Después lo vamos a utilizar otra vez. Una vez que yo mando a ejecutar un proceso, por ejemplo, este editor de texto, el sistema operativo automáticamente le asigna una prioridad. Vamos a suponer que, por ejemplo, este proceso, si la sintaxis de este comando que tenemos aquí es esta. Este es el comando que me permite modificar la prioridad. Aquí le estoy diciendo que incremente el número que corresponde a a la prioridad. Y aquí le estoy diciendo sobre qué proceso lo va a hacer. ¿Sí? Seguramente todo el mundo ya sabe que todos los procesos se identifican a través de un número. ¿Sí? Está el proceso uno, el 2, etcétera. Cada uno tiene un número. ¿Sí? Y en este caso, vamos a suponer que el proceso 12.453, en el momento que se manda a ejecutar, su prioridad es igual a 20, por ejemplo. Bueno, cuando yo ejecuto una operación como esta, si lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo al sistema operativo que a ese número que tiene el proceso le sume un 5. Y entonces como resultado, pues este proceso va a tener una prioridad de 25. ¿Sí? En los sistemas operativos, bueno, en particular en los sistemas Linux, este número que tenemos aquí, entre mayor sea, indica que el proceso tiene una prioridad menor. Por ejemplo, este proceso con prioridad 25 tiene una prioridad menor, ¿sí? Que un proceso que tiene una prioridad, un valor de prioridad igual a 5. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo en esta operación, pues es decirle al sistema operativo que reduzca la prioridad del proceso. ¿Sí? También puedo decirle que incremente la prioridad. Para eso, suponiendo que tenemos un ejemplo similar, ¿sí? Voy a copiarme este ejemplo de aquí. Bueno, acá era 25. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un caso similar a este. ¿Sí? Y en este caso, para el proceso 4562, la prioridad inicial del proceso pues, es 20. En esta operación yo le estoy diciendo al sistema que ese número lo reduzca en 5. Entonces la prioridad final de este proceso va a ser 15. Y con esta operación lo que estoy haciendo es decirle al sistema operativo que incremente la prioridad del proceso. Entonces, por ejemplo, este proceso con prioridad 25, el proceso 12.453 tiene una prioridad menor, dado que su número de prioridades es mayor, es más grande, tiene una prioridad menor que el proceso que tenemos en esta parte de abajo. Entonces, revisen por favor este comando para que vean algunos ejemplos más. Pero otras de las operaciones que podemos hacer sobre procesos pues, es modificar sus atributos, por ejemplo, incrementar o decrementar su prioridad, entre otras cosas. Cuando llevamos a cabo nosotros la creación de aplicaciones, por ejemplo, una de las formas en las que podemos solicitar nosotros la finalización de un proceso o que un proceso se aborte es a través de llamadas al sistema como estas, por ejemplo. Seguramente esta a todo mundo le suena, sí, seguramente en algunos de sus programas o en muchos de sus programas, ustedes han recurrido a esta operación, que lo que hace, si recuerdan de sus cursos de programación, pues es finalizar el proceso. Sí, con una función de este tipo, lo que estamos haciendo nosotros, si regresamos nosotros a nuestro esquema que teníamos aquí, yo tengo mi aplicación, sí, yo me encargo de programar mi aplicación a este nivel. Cuando invoco a esa operación o esa función exit, lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo al sistema operativo, oye, necesito que lleves a cabo una operación, ¿sí? Que tiene que ver con tu servicio de manejo de procesos, ¿sí? Y que en este momento mi programa lo finalices, ¿sí?
Entonces, desde mi aplicación, yo invoco a una llamada al sistema, a través de una llamada al sistema, ¿sí? Le pido al kernel que busque en su servicio de ejecución de programas, ¿sí? Y ahí localice una rutina que lo que hace es permitirle finalizar el proceso que estoy programando yo en este momento. Entonces, por ejemplo, son algunos ejemplos sencillos de formas en las cuales hacemos nosotros uso de llamadas al sistema. Sí, algunas otras más, vamos a ver algunos otros ejemplos sencillos. Por ejemplo, para manipulación de archivos, ¿sí? Seguramente todos han tenido que, desde sus programas, hacer operaciones como estas. Por ejemplo, abrir un archivo, cerrar un archivo, escribir en un archivo, leer de un archivo, ¿sí? Entre otras operaciones, ¿no? ¿Sí? O han tenido que hacer operaciones como esta, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace esta operación? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo, pues, es eliminar un archivo, ¿sí? Entonces, operaciones sobre archivos, pues abrir un archivo, por ejemplo, ¿sí? Como un fopen, ¿sí? Por ejemplo, cerrar el archivo, ¿sí? Escribir sobre el archivo, leer del archivo, escribir cosas sobre el archivo con fprintf, por ejemplo. Para eso, pues hay varias funciones que podemos invocar, ¿no? Hay varios tipos de operaciones, ¿sí? Bueno, incluso, y bueno, esta parte, pues, si se fijan, pues, nos refiere directamente a la programación de aplicaciones, pero incluso si nosotros no estamos llevando a cabo la programación de aplicaciones, pues también indirectamente hacemos uso de este tipo de operaciones para la manipulación de archivos. Y ahorita vemos un ejemplo, ¿sí? Otro tipo de ejemplos, pues los casos en los cuales requerimos nosotros tener acceso a un dispositivo, por ejemplo, alguien ha tenido la necesidad de utilizar una operación de este tipo, ¿sí? ¿Quién nos dice qué es lo que hace esta operación? Sí, entre las operaciones que podemos nosotros invocar respecto a dispositivos, pues está, por ejemplo, solicitar un dispositivo, por ejemplo, pues solicitar acceso a un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo. O, por ejemplo, solicitar acceso al lector de discos ópticos o al dispositivo de lectura y escritura de discos ópticos, ¿sí? Cuando solicitamos el dispositivo, por ejemplo, el sistema operativo puede reservarlo para nosotros, ¿sí? Y posteriormente el sistema puede, en algunos casos, espera que yo libere el dispositivo, ¿sí? Podríamos requerir, por ejemplo, leer del dispositivo o escribir en el dispositivo, ¿sí? Entonces, nadie ubica esta operación. Pues Es, según yo nada más copia el contenido, ¿no? De un CD o DVD que está insertado ahí y lo guarda como una imagen ISO. ajá, lo guarda Así. como un ISO, exactamente. Ujú. Bueno, revisen este comandito. Sí, justo tiene que ver con lo que acaba de mencionar el compañero. Ahí indirectamente estamos nosotros, entre otras cosas, le estamos diciendo al sistema operativo, oye, necesito que vayas a localizar este dispositivo. Y ahí internamente están involucradas algunas otras operaciones, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ese dispositivo no existe o no está listo para funcionar? ¿Sí? O simplemente yo no tengo permiso para utilizarlo. Bueno, pues entre otras cosas, el sistema operativo, ahí le estoy diciendo, oye, checa si ese dispositivo existe. Además, si revisan ustedes la sintaxis de ese comando, ahí le estoy solicitando yo una operación de entrada. Le estoy diciendo, de ese dispositivo voy a requerir leer información, ¿sí? Y después esa información dejarla en un archivo .iso. Entonces le estoy diciendo, checa si ese dispositivo existe, verifica si es un dispositivo de entrada, es decir, si yo puedo leer de él, si tengo acceso a ese dispositivo, si lo puedes reservar para mí. Y una vez que ya hizo eso, ahora verifica si puedes crear, para generar esta salida, verifica si puedes crear un archivo .iso con nombre e imagen. Si eso se puede llevar a cabo, bueno, pues entonces ahora sí necesito que hagas esta operación completa. Necesito que tomes información de aquí y esa información la vayas guardando acá, ¿sí? Entre otras cosas, pues eso implica
acceso al dispositivo, por ejemplo. Sí, es un ejemplo muy sencillo. Sí, para llevar a cabo comunicación. Sí, comunicación, ya después vamos a ver ejemplos de esto, ya les va a tocar programarlos. Pero, por ejemplo, si requerimos nosotros comunicar dos procesos, sí, esa comunicación se puede requerir tanto internamente como entre procesos remotos. Internamente, por ejemplo, dos aplicaciones que se están ejecutando que requieran compartir alguna información, ¿sí? Por ejemplo, podríamos requerir nosotros la comunicación entre esos procesos y eso implica otras cosas que vamos a ver más adelante, entre otras pues posiblemente requeramos algún tipo de sincronización de los procesos, entre otras cosas. O también podemos llegar a requerir una comunicación entre procesos remotos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dos procesos que se comunican en computadoras independientes, a través de una red, por ejemplo. ¿Sí? Que también, bueno, para eso pues también necesitamos nosotros los servicios de comunicación, ¿sí? Establecer la comunicación a través de la red, verificar si esa comunicación se puede establecer. Y una vez que se establezca, pues de alguna manera tener que controlar la comunicación, es decir, el envío de información entre el origen y el destino, ¿sí? Y bueno, ahí pues hay otros detalles, si la comunicación es bidireccional, etcétera, etcétera. Existen protocolos de por medio, entre otras cosas. Pero de inicio, pues requerimos el sistema operativo para poder llevar a cabo esa comunicación, ¿sí? Entre otras cosas, pues podríamos requerir, por ejemplo, establecer la comunicación, es decir, iniciar la comunicación entre los dos procesos, finalizar esa comunicación, el envío de mensajes, incluso manejo de información de estado, ¿no? Para saber de qué manera se está estableciendo esa comunicación. Por ejemplo, si la comunicación se va a mantener, es una comunicación permanente o es una comunicación puntual, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Ahí estoy mencionando algunos detalles muy sencillos. Si, por ejemplo, alguien nos puede indicar qué es lo que hace este comando, qué es lo que hace. NC es de Netcat, que es una herramienta como de Ajá, comunicación. Guión L es de Listen, para que escuchen, cómo le da la orden de escuchar. Y pues el perfecto. puerto que es 43210. Ok, y eso en general, ¿qué es lo que hace? Pues en general es como espera una conexión entrante, ¿no? El puerto 43210. Sí, exacto. Ahí lo que estamos haciendo, le estamos pidiendo al sistema operativo. Y ojo, ahí le estamos pidiendo, ¿eh? No necesariamente el sistema operativo lo va a hacer, porque dependemos de varias cosas, pero le estamos pidiendo, como mencionó el compañero, le estamos pidiendo que en mi computadora abra un puerto que va a ser el 43210 y que en ese puerto se quede escuchando para ver si alguien le manda información, ¿sí? Denle una revisada a esto, por favor. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Sí, que implica comunicación, implica el manejo de puertos, por ejemplo. Sí, y bueno, ahí de por medio pues hay sockets también y cosas de ese tipo. Eso lo vamos a ver más adelante. Busquen por favor un ejemplo de qué uso le darían ustedes a un comando como este. Ya el compañero les dio mucha información, ¿eh? Entonces busquen de qué manera podrían ustedes aprovechar un comando como este. Un ejemplo, ¿para qué me serviría ya en la práctica? ¿Sí? Pero bueno, es un ejemplo muy sencillo, sí, en el cual requerimos el servicio de comunicación. Algunos otros, bueno, pues información de mantenimiento, entre otras cosas, por ejemplo, pues cuál es la fecha y la hora del sistema, atributos de procesos, ¿sí? Por ejemplo, seguramente todos han tenido en algún momento que ejecutar un comando como este, ¿sí? Que lo que hace es, pues, mostrarnos información de los procesos que hay actualmente en ejecución. Sí, qué procesos hay, quién los mandó a ejecutar, qué número de proceso tienen, cuánto tiempo de procesador han requerido, cuánto tiempo cuánto espacio de memoria, por ejemplo, cuánto tiempo llevan en ejecución, entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, en general, todo esto se conoce como información de mantenimiento del sistema, ¿sí? Algunos otros ejemplos, este de aquí, por ejemplo, alguien nos quiere decir qué hace, lo han utilizado. ¿Sí? Este es un comando en Según yo general. hace para Sí, hacerlo adelante. inmutable, ¿no?
Exacto. Lo que hace es que el archivo que le estoy indicando lo vuelve inmutable. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Si yo le aplico este Pues o que no se puede modificar, eliminar ni renombrar. exacto, si yo le habilito este atributo a este archivo, le estoy diciendo al sistema operativo que no permita que se le haga nada. ¿Sí? No lo voy a poder editar, no lo voy a poder modificar, no lo voy a poder borrar, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues por ejemplo, para mantener la información de un archivo. Piense, por ejemplo, un archivo del sistema en el cual tenemos una configuración que no queremos que nadie toque. Bueno, pues lo volvemos inmutable, ¿sí? Y hasta que yo le quite este atributo que estoy habilitando, hasta que yo deshabilite ese atributo, voy a poder modificarlo. Mientras no se habilite, no le voy a poder hacer ningún cambio, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, chequen por favor, por ejemplo, qué otro tipo de atributos pueden ustedes modificar, ¿sí? Manipular a través de este comando, ¿sí? Entonces, bueno, estos son ejemplos nada más sencillos. Entre otras cosas, por aquí habíamos mencionado, bueno, no sé si lo mencionamos, habíamos mencionado, por ejemplo, este servicio, regresando a nuestro esquema del sistema operativo. Ese servicio que se conoce como de accounting o de contabilidad, de información de contabilidad, es justo el servicio que se utiliza, sí, para algunos de los ejemplos que tenemos aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Por ejemplo, siempre el sistema operativo en general, siempre lleva una contabilidad de todo lo que se hace, un registro de la actividad que puede incluso llegar a ser bastante detallado. Por ejemplo, para el caso de los procesos, pues puedes saber qué procesos se han ejecutado, qué número se le dio, cuánto procesador han usado, cuánta memoria, entre otras cosas, cuál es el estado de cada uno de los procesos, cuándo se inició, qué programas se está ejecutando en cada proceso, sí, información del sistema de archivos, por ejemplo, cuántos archivos tenemos, sí, cuántos inodos están ocupando, todo el mundo sabe que es un inodo. Sí. ¿Cuántos nodos están ocupando en el sistema? Sí, incluso información que tiene que ver con limitaciones sobre el sistema operativo. Por ejemplo, al sistema operativo le podemos decir, por ejemplo, a Linux, le podemos decir que a un usuario particular solamente le permite la ejecución de 10 aplicaciones, 10 procesos nada más. Si el usuario comienza a ejecutar procesos, a ejecutar programas, va llevando una contabilidad. En el momento que ese usuario llega a ese límite, si intenta ejecutar un proceso más, el sistema ya no se lo va a permitir, le va a decir, pues tu límite se terminó. Podemos establecer límites, por ejemplo, en cuanto al espacio utilizado. Y todo eso hace uso de la información de mantenimiento. ¿Sí? Entre otras cosas, pues ahí tenemos involucrado ese servicio de accounting que mencionamos hace un momento. ¿Sí? Otro ejemplo más, bueno, pues por ejemplo, para llevar a cabo operaciones de protección. ¿Sí? Este servicio de aquí lo pueden encontrar como operaciones de protección y seguridad, aunque el término seguridad a lo mejor queda un poquito grande, ¿eh? Ya después lo vamos a ver. Sí, no es una seguridad como tal, es más bien protección. Por ejemplo, cuando ustedes establecen permisos sobre un archivo, pueden determinar qué usuarios son los que tienen acceso a su archivo, ¿sí? ¿Quién puede acceder a su archivo y además de qué manera? Si sobre el archivo podemos leer, escribir, o podemos ejecutarlo en caso de que sea un ejecutable, ¿sí? Para esto, chequen por favor, si no lo han hecho anteriormente, chequen la salida de este comando, por ejemplo, ls-l, que les da información, detallada de cuáles son los permisos que tiene un archivo en particular. Por ejemplo, a través de este tipo de comandos, por ejemplo, chmod, podemos determinar, por ejemplo, que los miembros que el propietario de un archivo y además los miembros de su grupo principal o del grupo al cual corresponde este archivo puedan acceder y cualquier otra persona no tenga acceso, ¿sí? Por ejemplo. Podemos también, que también tiene que ver con la parte de protección, pues también podemos manipular los atributos del archivo, que es una operación que si se fijan también mencionamos acá.
pero también tiene que ver, obviamente, sí, con operaciones de mantenimiento, sí, perdón, de protección del archivo, ¿sí? Entonces, bueno, pues son algunos ejemplos nada más de el tipo de operaciones desde el punto de vista de un usuario del sistema, ¿sí? Bueno, algunos otros detalles más que van a ser importantes para nosotros. Bueno, por ejemplo, ¿de qué manera se hace uso de las llamadas al sistema y de los servicios que proporciona el kernel? ¿Sí? Seguramente todos han tenido la necesidad de llevar a cabo algo como esto, ¿no? Este es un comando muy simple que lo que hace es simplemente copiar el archivo A y dejarme una copia que se va a llamar B. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, para eso, cada vez que ustedes mandan a ejecutar un proceso, ¿sí? Ese proceso de alguna forma tiene que crearse, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una línea de comandos, usualmente yo trabajo en una aplicación que se conoce como Shell, y vamos a suponer que ese Shell fuera Bash. Si algo de esto no les suena o tienen dudas, sí, indíquenme, por favor, sí, y nos detenemos un momento, ¿no? Entonces, bueno, si no me dicen nada, yo supongo que todo esto es claro y que ya lo han tenido que hacer en algún momento. Entonces, cuando yo ejecuto una sesión en una línea de comandos, si yo lo que hago es solicitarle al kernel que ejecute, de alguna forma mande ejecutar esta aplicación que le llamamos Bash. Es un ejemplo de Shell, ¿sí? Y el Shell, bueno, pues es el intérprete de comandos que se encarga de recibir toda la información de las aplicaciones que yo quiero ejecutar y se encarga de alguna forma de pedirle a través del kernel pedir los servicios necesarios para que esa aplicación se ejecute. Por ejemplo, en el caso que tenemos nosotros aquí, en el cual estamos nosotros suponiendo una ejecución de una aplicación de este tipo, lo que estamos haciendo es al shell que está representado por este signo de pesos, le estamos pidiendo que de alguna forma mande ejecutar esta aplicación que se llama CP para poder obtener una copia del archivo A, de tal forma que esa copia se llame B. Sí, en ese caso lo que estamos haciendo pues es utilizar el esquema de procesos padre y procesos hijo para lograr hacer eso. Cuando hacemos esto, los detalles los vamos a ver más adelante cuando veamos ejecución, manejo de procesos. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es lo siguiente. Yo a través de mi bash solicito la ejecución de CP. Sí, el bash lo que va a hacer es solicitarle al kernel que ejecute esta aplicación que se llama CP. Sí, esa ejecución se logra a través de un par de llamadas al sistema que se conocen o de servicios que se conocen como fork y exec. Seguramente ya los han visto por ahí, si no, más adelante los vamos a mencionar. Sí, básicamente lo que ocurre aquí es que el kernel, una vez que ya estoy yo ejecutando el bash solicita la creación de un proceso nuevo a través de esta llamada que se conoce como fork. El kernel construye ese proceso nuevo. De hecho, aquí incluso podríamos dibujar una línea de esta forma. Si el bash solicita entonces la creación de un proceso nuevo, ese proceso es creado a través del kernel, ¿sí? Y a través de esta segunda llamada que se conoce como exec, le decimos al kernel que dentro de este proceso nuevo tiene que ejecutar un programa que se llama CP. Una vez que el programa CP se termina de ejecutar, lo que hace es avisarle al bash que ya finalizó para que el bash pueda continuar con la ejecución de sus instrucciones. ¿Sí? Bueno, aquí si se fijan, pues tenemos entre otras cosas, pues operaciones que tienen que ver con el manejo de procesos, por ejemplo, la creación de un proceso nuevo y después la ejecución de una aplicación particular como parte de ese proceso nuevo, ¿sí? Además, bueno, pues tenemos nosotros operaciones para finalización del proceso, ¿sí? Y tenemos también una especie de comunicación porque aquí el proceso, que se conoce como proceso hijo de Bash, el proceso hijo tiene que avisarle a su padre que ya finalizó para que el bash pueda continuar con sus tareas, ¿sí? Bueno, aparte de eso, pues requerimos el uso de otros servicios de parte del sistema operativo. Por ejemplo, si a mí me pidieran programar esta aplicación, seguramente mi aplicación estaría programada más o menos de esta forma, ¿no?
Primero, pues abrimos el archivo A, después abrimos el archivo B. Aquí estoy yo obviando algunas operaciones que tendría que hacer, porque usualmente cuando abrimos un archivo, pues tenemos, entre otras cosas, que asegurarnos de que el archivo se pudo abrir. Si no, pues ya tenemos un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, obviando ese tipo de operaciones, todas esas validaciones, pues, ¿cuál es la forma en la cual yo construiría este comando? Bueno, pues abrimos el archivo que me indica el primer argumento, abrimos el segundo, después llevamos a cabo un ciclo en el cual voy a leer del archivo A y voy a escribir en el archivo B hasta que el archivo se acabe. Una vez que haya hecho eso, que haya concluido esa parte, pues cierro el archivo A, cierro el archivo B. Aquí el orden en realidad no es tan importante para cerrarlos, ¿sí? Y una vez que haya terminado eso, pues simplemente finalizo mi proceso, ¿sí? Y esa sería una forma muy sencilla en la cual podríamos nosotros construir esta aplicación, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, todo este código que tenemos acá es la aplicación con la cual vamos a llevar a cabo esta copia de archivos. Bueno, internamente, tomando en cuenta lo que mencionábamos en esta parte de aquí, en la cual voy a requerir que el bash o el proceso que representa mi intérprete de comandos solicite la creación de un proceso nuevo para llevar a cabo la ejecución del programa CP. Entonces, considerando todo eso, internamente mi aplicación, pues en realidad funcionaría de la siguiente forma. Primero, pues, tengo que solicitar la creación del proceso nuevo. Para eso, pues voy a tener que invocar esa operación que se conoce como fork, para decirle al sistema operativo, oye, necesito que construyas un proceso nuevo. Este CP en realidad no lo puede ejecutar bash, se tiene que ejecutar como un proceso independiente. Entonces solicitamos la llamada a este fork. Con este fork, lo que estamos haciendo nosotros es invocar el servicio de ejecución de programas. ¿Sí? Ahora, en el momento que yo solicito la apertura del archivo, lo que estoy haciendo es, de manera indirecta, hacer uso de una llamada que se conoce como Open, que es una forma en la cual podemos acceder a un dispositivo. En este caso, pues necesitamos el acceso a un archivo. ¿Qué implica eso? Bueno, pues implica hacer uso del servicio de sistema de archivos, porque entre otras cosas, pues tenemos que localizar ese archivo para saber en qué lugar del árbol de archivos y directorios se encuentra, localizar sus atributos para posteriormente poder acceder a la información ya en el dispositivo físico. ¿Sí? Entonces, hacemos uso del servicio de sistema de archivos para abrir el archivo A, para abrir el archivo B. Sí, después hacemos uso de operaciones de entrada y salida para leer del archivo A y escribir en el archivo B. Posteriormente, hacemos también uso de los servicios del sistema de archivos para poder cerrar cada uno de los archivos que abrimos, ¿sí? Pero además, y bueno, por último, pues hacemos uso nosotros de una llamada que me permite finalizar el programa, ¿sí? Pero si se fijan internamente, pues esto también implica el uso de algunos otros servicios que no lo estamos mencionando en este primer nivel. Por ejemplo, cuando yo solicito la creación de un proceso nuevo, pues puede ser que ese proceso no se haya podido crear por alguna razón. Por ejemplo, a lo mejor no hay recursos suficientes o simplemente yo tenía asignado una cuota de ejecución de procesos y ya alcancé esa cuota. Entonces, cuando yo solicito la creación de ese proceso nuevo, antes de poder llevar a cabo la ejecución de mi programa, pues el sistema operativo tiene que hacer uso de su servicio de detección de errores para poder verificar si la creación del proceso nuevo tuvo éxito. Sí, además, bueno, pues también de manera indirecta tenemos que verificar si el servicio, a través del servicio de asignación de recursos, si existen los recursos necesarios para poder crear el proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi dispositivo solamente tiene acceso a la memoria principal y esa memoria ya se saturó? Y no tenemos la posibilidad de incrementar la cantidad de procesos, si la memoria se satura. Bueno, pues ahí ya tenemos otra vez un problema, ¿no? Sí. Aparte de esto, por ejemplo, cuando abrimos el archivo A y el archivo B, sí, algunas de las validaciones que obviamos en esta parte que les mencionaba hace un momento, pues implican llevar a cabo operaciones de protección y seguridad. Por ejemplo, a lo mejor estoy tratando de abrir un archivo
al cual no tengo acceso. Entonces, internamente, pues el sistema operativo a través de este servicio de protección y seguridad se tiene que asegurar de que yo tengo acceso a esa información, ¿sí? Y si no, bueno, pues generar los errores correspondientes, ¿no? Lo mismo con las operaciones de entrada y salida. ¿Qué pasa si yo estoy tratando de escribir información sobre un archivo en el cual no tengo yo los atributos para poder hacerlo? Entonces, si se fijan, una aplicación tan sencilla como esta, que lo único que hace es abrir dos archivos y copia uno en el otro, el contenido de uno en el otro, se implica el uso de un montón de llamadas al sistema, que sería toda esta parte de aquí, y también implica pues el uso de muchos de los recursos que tenemos aquí, porque además, pues aquí también hay hay servicios de contabilidad, por ejemplo. Una vez que yo modifico el contenido de un archivo, pues la información del archivo cambia. ¿Sí? Entre otras cosas, seguramente han visto que cuando yo listo los atributos de un archivo, puedo saber, por ejemplo, cuándo fue la última vez que fue modificado o cuándo fue la última vez que se tuvo un acceso hacia ese archivo. ¿Sí? También, bueno, pues el hecho de estar escribiendo sobre un archivo pues, implica que el tamaño del archivo se va a modificar. Entonces, todo esto, si se fijan indirectamente, ¿sí? A pesar de que yo no lo estoy invocando desde acá, ni aquí ni en las llamadas, indirectamente, pues implica también el uso de otros servicios. Entre ellos, pues el servicio de accounting, ¿no? ¿Sí? Ahí voy a tener que en el momento que el usuario manipula el archivo y modifica su contenido, pues estoy modificando yo atributos del archivo. ¿Sí? Estoy modificando las fechas, fecha y hora del último acceso, fecha y hora de la última modificación, ¿sí? Además de estar modificando su tamaño, ¿no? Entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, bueno. Pues este es un ejemplo sencillo en realidad, ¿sí? De la manera en la cual a través de una aplicación, si se fijan, a través de una aplicación, ¿sí? Haciendo uso de funciones de un lenguaje, ¿sí? Logro yo acceder o invocar a las llamadas al sistema y a través de esas llamadas al sistema voy a poder hacer que el sistema operativo me dé acceso a los servicios que proporciona. ¿Sí? Que es justo lo que teníamos nosotros en este diagrama de aquí, ¿no? ¿Sí? Yo mando a ejecutar mi aplicación a este nivel. La aplicación hace uso de las llamadas al sistema, como las que mencionamos por ahí abajo, y a través de esas llamadas al sistema se le solicita al kernel que me proporcione acceso a sus recursos, a los recursos que contiene, ¿sí? Y de manera indirecta, pues también que me proporcione acceso al hardware. Sí, obviamente con todas las validaciones y todas las restricciones que el sistema me tenga que aplicar, ¿no? Dependiendo de los atributos o el estado de los elementos a los cuales estoy tratando de acceder, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo. Y precisamente lo que nosotros vamos a hacer en el curso es estudiar esta parte, principalmente esta parte. En la parte de práctica se van a encontrar mucho con esto de aquí, ¿no? Tanto las funciones como las llamadas al sistema. Sí, y en la parte teórica lo que vamos a estar haciendo nosotros es revisar muchos de estos servicios, cómo funcionan varios de estos servicios, de qué manera se proporcionan, porque no en todos los casos se proporcionan igual. Si el manejo, por ejemplo, de los dispositivos de almacenamiento no es el mismo, sí, y el manejo de procesos tampoco no es el mismo en un dispositivo, por ejemplo, una PC o una laptop. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, un dispositivo móvil, hay varias diferencias ahí, ¿no? Sí, eso nada más por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como hay una diversidad de dispositivos, hay una diversidad de usos que se le dan a esos dispositivos, pues también el sistema operativo puede, o más bien, tiene toda una diversidad de formas de manejar esos recursos a los que nos referimos aquí, ¿sí? Toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, son algunas de las cosas que vamos a estar viendo. Para poder llevar a cabo la ejecución de las aplicaciones, también hay que tener en cuenta este detalle de aquí, ¿sí? Eh, el- el- en general, los sistemas operativos tienen dos modos de uso, ¿sí?
Uno se conoce como modo usuario, ¿sí? Y otro se conoce como modo kernel. En el modo usuario, ¿sí? Cuando hablamos de modo usuario, estamos hablando de operaciones, ¿sí? Funciones, o instrucciones o procedimientos que se llevan a cabo que no requieren algún privilegio particular para poder ejecutarse. Es decir, un usuario los puede mandar a ejecutar, ¿sí? O un usuario los puede llevar a cabo. Entre otras cosas, bueno, pues un usuario puede mandar a ejecutar aplicaciones. Esas aplicaciones a su vez pueden invocar cualquier llamada, la que sea, pero eso no implica que el kernel les va a poder ejecutar todas. ¿Sí? Una vez que yo construyo una aplicación, por ejemplo, como la que teníamos aquí, ¿sí? Haciendo uso de funciones de biblioteca, mi aplicación lo que hace es invocar a ciertas llamadas. A través de esas llamadas, el sistema operativo lo que hace pues, es proporcionarme el acceso a sus servicios. Una vez que el sistema operativo decide que sí me va a proporcionar acceso a un servicio, por ejemplo, ¿sí? Regresando a esta parte de aquí, yo invoco esta función de biblioteca, esa función de biblioteca invoca esta llamada que tenemos aquí, y una vez que el sistema operativo decide que sí me va a permitir llevar a cabo esa llamada, ¿sí? Lo que hace el sistema operativo es entrar en un modo que se conoce como modo kernel, que es el que estamos mencionando acá. ¿Sí? Cuando el sistema operativo se encuentra en modo kernel, y bueno, el hardware también se encuentra en modo kernel, ¿sí? Tiene la posibilidad de poder llevar a cabo cualquier operación sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué se requiere esto? Bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, desde aquí yo le dijera al sistema operativo, a ver, mira, voy a manipular un poquito este ejemplo. ¿Sí? Yo le digo, a ver, pues abre un archivo, este archivo de aquí, mira. Vas a abrir este archivo, ¿sí? Ese es el archivo que quiero abrir, ¿sí? Es más, al revés, a ver, perdón, déjenme hacer una modificación. Si vas a abrir un archivo que se llama texto, ¿sí? Texto.txt, ¿sí? El segundo archivo que vas a abrir se llama así, ¿sí? etc passwd. ¿Todo el mundo sabe para qué sirve ese archivo? ¿Nunca han tenido la curiosidad de ver ese archivo? Bueno, pues ese archivo en general contiene la información de los usuarios, parte de la información, la mayoría de la información de los usuarios que tiene el sistema. ¿Sí? Y aquí lo que le estoy diciendo es toma el archivo texto.txt y todo el contenido lo vas a colocar acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago eso? Bueno, si el sistema operativo me permitiera hacer algo como esto, ¿sí? Yo me podría quedar sin acceso a mi sistema operativo, porque aquí estoy diciéndole que elimine toda la información que contiene el archivo de usuarios y lo sustituya por el archivo texto.txt, ¿sí? ¿Qué pasa si el sistema operativo me permitiera hacer eso? Bueno, pues por error podría yo eliminar un archivo que es bastante importante, ¿no? Seguramente ya después me costaría un poco de trabajo recuperar eso, ¿sí? Entonces, cuando yo solicito una operación de ese tipo, que si se fijan, para poder llevar a cabo esto, requiero yo privilegios particulares para poder acceder a esto, para poder modificar esto. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero para poder modificar esto voy a requerir contar con ciertos privilegios. Si el sistema operativo me lo permitiera, pues simplemente diría, bueno, pues yo hago lo que tú me dijiste y ya, sin restricciones, ¿sí? Bueno, pues ya en la práctica, pues en realidad no ocurre eso, ¿sí? Cuando ustedes solicitan una operación como la que mencionamos acá arriba, sí, yo desde aquí mando a ejecutar mi aplicación, la aplicación a través de las llamadas solicita el acceso al dispositivo, sí, solicita el acceso al archivo, sí, el kernel lo que hace es, dice, a ver, vamos a ver si esa operación te la voy a permitir. Y en caso de que sí me la permita, lo que hace es cambiar el modo de ejecución de la aplicación a este modo que se conoce como modo kernel. En caso de que esa operación se permita, lo que va a hacer es colocarse en un modo que le permite llevar a cabo la operación sin restricciones, ¿sí? Obviamente aquí, pues vamos antes de permitirle al usuario la ejecución de esa aplicación o la ejecución de esa operación en particular,
Pues lo que va a hacer es primero asegurarse si yo puedo llevarla a cabo. Si la puedo llevar a cabo, entonces se lleva a cabo en modo kernel. Si no se puede llevar a cabo, pues simplemente lo que hago es le indico a la aplicación que no tienen los atributos correspondientes o los atributos necesarios para llevarlo a cabo. Sí, me salgo del modo kernel y simplemente me paso al modo usuario. Y le digo al usuario, bueno, pues sigue ejecutando lo que quieras, pero esa operación que solicitaste no se puede. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo funciona, por ejemplo, a nivel de hardware? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer uso para esto de un esquema muy sencillito, ¿sí? Un diagrama muy simple de un procesador, ¿sí? Y un dispositivo aquí de almacenamiento, ¿no? Nuestra memoria, ¿sí? Bueno, una memoria, no dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Entonces, aquí en este procesador, es un procesador teórico muy sencillo, muy simple. Solamente tenemos dos registros. Tenemos el PC, ¿sí? Tenemos el IR y tenemos el bit de modo, ¿sí? Seguramente estos componentes ya los han visto ustedes. Si alguien nos puede decir a qué corresponde cada uno de ellos, por ejemplo, estos dos en particular. Bueno, este de aquí, el PC. ¿Para qué sirve el PC? De su curso de arquitectura de computadora seguramente recuerdan ese componente. Nadie lo recuerda, no me digan. Vamos a tener que hacer una encuesta por ahí acerca de cosas de arquitectura, ¿sí? Bueno, pues justo por aquí ya nos dijo Ezequiel, gracias Ezequiel. Pues es el contador de programa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien nos dice para qué sirve? ¿Quién sabe para qué sirva? Bueno, pues ese componente, sí, es un componente del procesador que lo que hace es mantener la información de la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, pues la siguiente instrucción que tiene que ejecutar este procesador teórico que tenemos aquí, pues esta de aquí, ¿sí? Esa instrucción lo que dice es, pues hay que sumar el contenido del registro 1 y el contenido del registro 2, ¿sí? Aquí estoy incluyendo un pseudo ensamblador, que no es un ensamblador como tal. Si se fijan aquí, la instrucción que quiero llevar a cabo yo es esta, ¿sí? Quiero en X dejar un valor que es 6 más 5. Sí, no estoy incluyendo aquí toda la operación, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, pues mueve el contenido de la posición 200 de la memoria, ¿sí? Quiero que ese contenido lo muevas al registro 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, pues vamos a suponer que en el registro, en la posición 200 de la memoria, tuviéramos nosotros este valor 6. Entonces le estoy diciendo, este 6 quiero que lo coloques aquí. ¿Sí? Aquí me haría falta una segunda instrucción para decirle que tome el valor que se encuentra en la posición de memoria donde guarde este 5, ¿sí? Y esa información pues la deje, por ejemplo, en el registro 2 y después lo que tiene que hacer es ir a sumar el contenido del registro 1 y el registro 2, ¿sí? Y vamos a agregarle un pequeño componente aquí para que sea un poco más claro esto, ¿sí? Bueno, más o menos. Esto es teórico completamente, ¿no? El objetivo de esto es nada más mostrar cómo se llevaría a cabo ciertas operaciones. Si vamos a suponer que tenemos aquí un acumulador, ¿sí? Tenemos un acumulador. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta operación lo que hace es sumar el contenido de los dos registros y el resultado, pues lo que hace es dejarlo en el registro número 2, ¿sí? Perdón, en el acumulador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de componentes, pues ya los han visto ustedes en su curso de arquitectura, seguramente por ahí se los encontraron, ¿sí? Entonces, mi procesador es muy sencillo, tiene dos registros, tiene un acumulador, tiene el contador de programa que almacena la siguiente instrucción hay que ejecutar, ¿sí? Tiene el registro IR, ¿alguien sabe para qué sirve ese?
Bueno, ese componente se conoce como el registro de instrucción y lo que hace es contener la operación que voy a llevar a cabo. Por ejemplo, suponiendo que en este momento ya estoy yo en proceso de llevar a cabo esta operación, pues ese registro de instrucción básicamente lo que contendría sería esto, ¿sí? Esta operación, ¿sí? Tal cual. Sí, acuérdense de su curso de arquitectura. Este contador de programa, cada vez que yo tomo una instrucción, se va actualizando. Entonces, si yo ya tengo aquí en el IR esta instrucción, este contador de programa debería estar indicándome la siguiente instrucción que tengo que ejecutar después de finalizar con esta. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería la ejecución de esto, ¿no? Primero, en realidad la ejecución de esto va de abajo hacia arriba, si se fijan. Si ya le pusieron atención al diagrama, va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Una manera de saber eso es, bueno, si revisen ustedes las direcciones de memoria que estoy yo aquí, incluyendo en el diagrama, si yo me encuentro en la instrucción 229, quiere decir que todas estas ya se ejecutaron, ¿no? Perdón, ¿sí? Estas ya se ejecutaron, ¿sí? Entonces, la primera instrucción, por ejemplo, lo que indica es que movamos al registro uno el valor 6. Entonces en el registro uno pues colocamos el 6, ¿sí? En el registro, la siguiente instrucción, sí, bueno, a ver, la ejecución muy rápida, para que quede más claro esto. Estamos haciendo algo como esto, ¿no? ¿Sí? Ejecutamos la instrucción 225. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues vamos a tomar la instrucción 225 y vamos a colocarla aquí. Incrementamos el contador. La siguiente instrucción que habría que ejecutar es la 227. Sí, vamos a encargarnos de ejecutar la instrucción 225, que es la que almacenamos en el registro IR. Tomamos el valor 6, tomamos este 6 de aquí, ¿sí? Y lo copiamos en el registro uno como me indica la operación, ¿no? Sí, ahora nos pasamos a la siguiente instrucción que me indica el PC, que sería la instrucción 227. Tomo esa instrucción, la coloco aquí, ¿sí? Actualizo el PC. La siguiente instrucción que tendría que ejecutar es la 229, ¿sí? Con eso ya actualicé el contador del programa y ahora tengo que finalizar esto. Entonces, en el registro número 2 pues tenemos que colocar el valor que me están indicando, en este caso el valor 5. Si me voy a tomar la instrucción 229 o la instrucción que se encuentra en la posición 229 de memoria, y eso me dice que tengo que sumar el registro uno con el registro 2. Bueno, vamos a suponer que el registro 2, la suma de los dos registros, lo tengo que dejar en el acumulador. Antes de eso, pues debía haber actualizado el PC, ¿sí? A 231, que sería la última instrucción que habría que ejecutar. Entonces me regreso a finalizar esta operación después de haber actualizado el PC, ¿sí? Y entonces lo que hago es sumo el contenido de los dos registros, ¿sí? El 6 más el 5, y el resultado lo voy a dejar por acá. Y ese resultado, pues en este caso es un 11, ¿no? ¿Sí? Me voy a tomar la instrucción 231 y esa instrucción 231, ¿sí? Vamos a hacerle aquí una pequeña modificación y lo que estamos diciendo es que en la posición 200 de memoria, sí tenemos que dejar lo que contenga en este momento el acumulador, ¿sí? Y en este caso, pues el acumulador lo que contiene pues, es el valor 11 que corresponde a la suma, ¿sí? Esta operación, ¿sí? Escrita en un pseudocódigo, lo que hace es indicar que en la posición 200 de memoria tengo que mover el contenido del acumulador, ¿sí? Vamos a localizar la posición 200 de memoria, vamos a suponer que anda en una posición por acá, ¿sí? De hecho, aquí la tenemos, si se fijan, aquí está la posición 200, y en esa posición 200 tenemos que dejar este valor, ¿sí? Aquí si se fijan lo que estoy haciendo, la operación que quiero llevar a cabo es esta. Lo que estoy haciendo es colocar o suponer que en este lugar se encuentra la variable x, ¿sí? Aquí está mi x, ¿sí? Entonces, la última operación que hice fue, pues, colocar el valor del acumulador en x, y si se fijan, con esto ya logré yo hacer que x sea igual a 6 más 5, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, es la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de instrucciones ya en el nivel más bajo. Ahora, aquí hay algo que yo estoy omitiendo, si se fijan. Esta operación que estoy llevando a cabo,
¿sí? Si se fijan, no requiere ningún tipo de privilegio. Sumar dos números no implica ningún tipo de privilegio especial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en lugar de esa operación, ¿sí? Estuviera llevando a cabo algo como lo siguiente? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerla por acá a ver si cabe. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es por ejemplo, F scanf, ¿sí? Y le voy a decir que tome un valor de tipo entero, ¿sí? Aquí por ciento D, y el resultado lo almacena en X, ¿sí? O al revés, o a ver, una más sencilla. Voy a hacer esta, miren. Printf, y le voy a decir que en el archivo fd, ¿sí? Tome el valor de X como entero, ¿sí? Y lo almacene en el archivo, ¿sí? Bueno, si se fijan, esta operación va a requerir privilegios porque requiere acceso a un dispositivo, ¿sí? ¿De qué manera se ejecutaría esa operación? Bueno, en el momento en el que el contador de programa me indica que la instrucción que voy a llevar a cabo es una operación como esta, en ese momento lo que hace el sistema operativo, primero hace validaciones, verifica, a ver, esta operación la tienes permitida. Si la tienes permitida, entonces vamos a hacer lo siguiente, cheque. Para llevar a cabo la ejecución de esta operación, de esta suma, ¿sí? Si se fijan, aquí hay algo que omitimos y lo omití a propósito. Este bit de modo que tenemos aquí, lo que hace es indicarle al sistema operativo y al hardware en general cuál es el modo en el cual se está ejecutando la instrucción actual. Si se fijan, este modo, en el caso de los procesadores, usualmente se maneja de esta manera. Si el modo está en cero, estoy indicando un modo kernel, y si el modo está en uno, estoy indicando un modo usuario. Es decir, en este caso estoy indicando la ejecución de una operación que no requiere privilegios. En este caso, sí se requieren. ¿Sí? Bueno, para una operación de este tipo, por ejemplo, en la cual requerimos nosotros privilegios para poder acceder al dispositivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el momento que el sistema operativo ya verificó que yo sí puedo llevar a cabo esta operación, ¿sí? Para poder ejecutar la instrucción de máquina que lleva a cabo esto, lo que va a hacer es lo siguiente: el sistema operativo va a, a venir a este bit de modo, ¿sí? Y lo que va a hacer es sustituir este valor de tal forma que con eso va a indicar que la siguiente instrucción que vamos a ejecutar se va a ejecutar en modo kernel. Una vez que esta instrucción ya se ejecutó, por ejemplo, si yo estuviera llevando a cabo la ejecución de estas instrucciones en este orden, primero el fprintf y después x igual a 6 más 5, para ejecutar el fprintf pongo el procesador en modo kernel, y una vez que esa operación ya se llevó a cabo, pues lo que hago es simplemente regresarlo a modo usuario, y no voy a cambiar ese modo a menos que el sistema operativo determine que es necesario cambiarlo para llevar a cabo la ejecución de una operación con privilegios, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la cual a través del hardware se lleva a cabo el uso de estos dos modos. Si yo requiero ejecutar una operación que no requiere privilegios, me voy a mantener siempre en el modo usuario. En el momento en el que una de estas aplicaciones requiera la ejecución de una operación con privilegios, pues en ese momento, si el sistema operativo lo determina, lo que va a hacer es cambiarse al modo kernel y ejecutar la instrucción, y después regresar otra vez al modo usuario para continuar con la ejecución del proceso del usuario, ¿sí? Eso obviamente pues, requiere, ¿sí? También de la asistencia de los elementos de hardware, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, este bit que contiene el procesador se va cambiando de modo usuario a modo kernel conforme vaya siendo necesario, ¿sí? Por ejemplo, para este caso es un ejemplo muy sencillo. Vamos a requerir nosotros que el sistema operativo lleve a cabo esta operación de escritura. Por ahí yo les había comentado, ¿sí? Si regresamos a este esquema, les había comentado, cuando ustedes, todo el mundo ha hecho un programa en el cual requerimos nosotros abrir un archivo, y siempre decimos, mi programa abre un archivo. Bueno, formalmente en realidad el programa no puede abrir un archivo. El programa lo que hace es, a través de las llamadas al sistema, solicitarle, a través de estas llamadas, solicitarle al kernel que, haciendo uso de los servicios que proporciona, vaya a abrir el archivo por mí. Entonces, en realidad, quien abre el archivo es el kernel,
Mi programa solamente se lo solicita al sistema operativo, ¿sí? Entonces, cuando el sistema operativo determina que una función invocada por alguna aplicación es viable llevarla a cabo, ¿sí? Es viable con base en los privilegios que tengo, en los modos de acceso, sí, en las restricciones que pueda tener. En ese momento lo que hace el sistema operativo es cambiar la ejecución de las operaciones a modo kernel, llevar a cabo la ejecución de esas operaciones, ¿sí? Y una vez que haya finalizado la parte que requiere privilegios, lo que hace es regresarse inmediatamente al modo usuario para continuar con la ejecución, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿sí? Esto que seguramente ya habían visto ustedes, modo kernel y modo usuario, ¿sí? O modo privilegiado también, a este se le conoce, modo kernel, modo privilegiado, y tiene por ahí algunos otros nombres, y este se conoce como modo usuario o modo no privilegiado, ¿sí? En algunos casos, en algunos textos, esto también se le conoce como modo supervisor, ¿sí? Se refiere a la ejecución de algunas de las funcionalidades que proporciona el kernel, ¿sí? En un modo privilegiado, en un modo que no me va a poner restricciones. Sí, obviamente para poder cambiarnos a este modo, pues el sistema operativo primero determina si es viable, si tengo la autorización para poder hacerlo. Si no, pues este cambio al modo kernel, pues simplemente no se lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, bueno, revisen bien por favor esta parte, porque ya casi se nos termina el tiempo. Porque vamos a regresar más adelante a este tipo de esquemas, ¿sí? Nos falta todavía revisar algunos otros detalles que tienen que ver con esta parte de aquí. Este, la próxima sesión lo que vamos a hacer es revisar algunos detalles que tienen que ver con la ejecución de procesos, que vamos a detallar más adelante. Esto solamente es introducción, acuérdense, y ver de qué manera el sistema operativo puede llegar a hacer uso de algunos de los atributos o algunos de los componentes de la parte de hardware. ¿Sí? Toda esta parte es importante tenerla clara porque más adelante vamos a encontrarnos cuando platiquemos de memoria, sincronización de procesos, de manejo de procesos y dispositivos, nos vamos a encontrar con muchos detalles de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, la próxima sesión continuaríamos con esta parte de aquí.